Hoy se ha presentado el segundo observatorio sobre el ciclo económico de la economía española, que es una iniciativa conjunta de la Fundación Rafael del Pino, de BBVA Research y de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. En esta segunda edición del ciclo hemos constatado que la economía, utilizando un modelo de equilibrio general dinámico, que la economía española en estos momentos está creciendo durante 2018 a tasas más bajas de lo que lo hacía durante el año 2017. En concreto, si analizamos la tasa de crecimiento del PIB por persona en edad de trabajar, vemos que después de 32 trimestres consecutivos creciendo, la economía española, esta variable ha pasado a crecer a una tasa en el último trimestre de 2018 cercana al 0,6, que es muy similar a la que había al principio de la recesión, es decir, en el año 2007. Aunque la economía sigue creciendo, está por ver en próximas ediciones del observatorio si realmente ha alcanzado una posición cíclica neutral, como apuntan algunos de los resultados del observatorio. En principio, la explicación de esta tasa todavía positiva de crecimiento del PIB por persona en edad de trabajar tiene que ver, como hacemos habitualmente, con factores de oferta, con factores de demanda y con factores ligados al efecto del crédito en la economía española. En principio, lo que observamos es que durante 2018 los factores de demanda han cogido el impulso al crecimiento que desde 2014 estaba protagonizado más bien por factores de oferta, que eran los que tiraban positivamente. Obviamente, dentro de los factores de oferta y demanda hay distintos indicadores que han tenido un comportamiento diferencial. En concreto, si miramos los factores de oferta, en la parte positiva, aunque como decíamos se ha agotado el impulso sobre el crecimiento de los factores de oferta, hay dentro de ellos una desagregación de factores que sí que tiran al alza y otros a la baja. En principio, los factores responsables por el lado de la oferta de tirar al alza del crecimiento del PIB por persona en edad de trabajar en la economía española son la eficiencia, el shock a la eficiencia marginal del capital, que aporta menos que en años anteriores, pero que sigue teniendo una aportación positiva, y algo que es muy relevante, y es que durante 2018 las perturbaciones ligadas a la productividad total de los factores han empezado a aportar positivamente al crecimiento de la economía española. En el balance negativo tenemos que los shocks ligados a los márgenes salariales están detrayendo prácticamente 2,5 puntos del crecimiento del PIB por persona en edad de trabajar. Con respecto a la demanda, los factores que han estimulado el crecimiento son básicamente el consumo y la demanda de viviendas, en principio en mucha mayor medida el consumo privado que la demanda de viviendas, que solo ha aportado entre 0,4 y 0,6 puntos porcentuales de crecimiento a lo largo de 2018, ¿vale? Y por otra parte, finalmente tenemos también por el lado de la demanda que el sector público, la inversión y el consumo público han aportado de forma positiva al crecimiento del PIB. En general, afortunadamente ha sido más la inversión pública que el consumo público, pero en cualquier caso esto apunta a que el gasto público ha crecido por encima de lo que sería el nivel de crecimiento potencial de la economía española, por lo que sería razonable algún tipo de corrección en el futuro. Finalmente, en segundo lugar, respecto al mercado de trabajo, constatamos que en 2018 la tasa de desempleo corregida de estacionalidad ha alcanzado ya niveles cercanos al 14,5%, lo cual significa que estamos 2 puntos por debajo ya de lo que ha sido el promedio histórico, es decir, del año 82 hasta la actualidad de la tasa de desempleo, aunque desgraciadamente seguimos todavía 6 puntos por debajo
por encima de la tasa de desempleo que teníamos antes del inicio de la crisis financiera. Las vacantes o el ratio de vacantes en la economía española ha crecido también durante 2018, de forma que en estos momentos la tasa de vacantes se sitúa ya por encima del promedio de los últimos o de los años previos a la recesión. Por lo tanto, si juntamos tasas de desempleo y tasas de vacantes, lo que técnicamente se conoce como mirar a lo que ocurre con la curva de Beveridge, lo que observamos es que la economía española presenta de nuevo indicios de estar cercana posiblemente a una situación cíclica de normalidad. Por otra parte, observamos también que la economía española ha realizado durante 2018 un incremento en la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional, algo que es positivo dados los problemas de distribución de la renta que muchos agentes apuntan, situando la remuneración de asalariados en porcentaje del Producto Nacional Neto a coste de factores en niveles cercanos al 66%, que están incluso un par de puntos por encima de lo que fue la última recuperación de la economía española a final de los años 90, cuando tenía tasas de empleo muy similares a las actuales. Por último, un aspecto también preocupante de la economía española es que lo que llamamos la productividad aparente del trabajo ha mostrado un comportamiento negativo durante 2018, si bien este comportamiento se ha visto compensado en parte por aumentos de las horas trabajadas por parte de la población en edad de trabajar en la economía española. Finalmente, la última parte del Observatorio del Ciclo Económico de España está dedicada al tema monográfico del sector exterior. Básicamente apuntamos que la economía española desde la gran recesión de 2018 ha tenido un comportamiento que no tiene parangón con los últimos años de la historia reciente de España, porque observamos que se ha dado a la vez un crecimiento importante del sector exterior en la economía española, es decir, las exportaciones y las importaciones en términos nominales han alcanzado niveles, dado el crecimiento desde la gran recesión de las mismas, han alcanzado niveles cercanos al 33% de la producción del Producto Nacional Bruto nominal. Y además el segundo hecho muy importante es que hemos conseguido algo que es inédito en la economía española, que es la trilogía de tener crecimientos positivos del PIB acompañados de crecimientos importantes de las exportaciones y del empleo, junto a superávits que mantenemos desde 2012, superávits de la balanza comercial de la economía española. Si miramos las exportaciones y las importaciones, veremos que cuando golpeó la crisis financiera, las importaciones cayeron muy drásticamente, el ratio importaciones sobre población en edad de trabajar disminuyó prácticamente un 30% al principio de la gran recesión, mientras que las importaciones solo lo hicieron en valores cercanos al 15%. Además, las exportaciones se han recuperado mucho más rápidamente, factor muy positivo para la economía española. Y si miramos cuáles son los factores en la descomposición estructural que hacemos con nuestro modelo que explican ese crecimiento de las exportaciones y de las importaciones, vemos que se trata de factores muy distintos. Por el lado de las exportaciones, los factores que han contribuido fundamentalmente al crecimiento de las exportaciones tienen que ver con la productividad y con los shocks de demanda exterior, mientras que si miramos a las importaciones han sido factores ligados a la demanda interna y al crédito, junto con factores ligados a la competitividad, los que han permitido explicar la evolución de las importaciones en los últimos años. A diferencia de lo que ocurría en los años 90 y antes de la crisis, el crecimiento de las importaciones viene muy explicado, o su parte positiva de crecimiento viene explicada por factores de oferta cuando esto no ocurría anteriormente.